Buen día, ingeniero. Se presenta el proyecto de control de flujo de agua que se mandó a corregir debido a que no había realimentación de agua, perdón, de flujo, sino más bien de voltaje. Entonces, en este caso, para solucionar el problema, se consiguió la bomba que usted nos recomendó, que es la sumergible. Sin embargo, esta bomba tiene las aspas muy pequeñas. A pesar de que esta bomba de acá tiene bastante fuerza, al enviar un flujo de agua, no logra moverla. Entonces, para solucionar este problema y poder cumplir con el cometido del proyecto, lo que se hizo fue pegarle estas aspas de plástico en las aspas de la bomba y así lograr que gire el eje y generar un voltaje para poder tener una realimentación en nuestro circuito. Ok, bueno, como tal, tenemos aquí la primera etapa, que es nuestro voltaje de set point, el cual ingresa primero a un seguidor de voltaje para que la resistencia de del propio potenciómetro no se confunda o se crea un Thevenin con las resistencias de acá, que es las que ingresan al sumador inversor y que es donde se va a restar el voltaje set point con el del ajuste del sensor. Bueno, en este caso, para el ajuste del sensor también se tiene aquí, como podemos ver, aquí está el cable, el negativo se conecta a tierra, el positivo viene a un seguidor de voltaje, esto posteriormente sigue a un amplificador inversor, que es donde tenemos una resistencia de realimentación de 1 kilo ohmio y un potenciómetro de 1K también. Entonces así podemos lograr una ganancia para que estén al mismo nivel el voltaje set point y el voltaje de realimentación. Ok, si encendemos nuestro circuito, bueno, ok, si encendemos el circuito podemos ver que, a ver, este es el voltaje que sale del set point y viene y realimenta acá. Aquí, de aquí el verde es el que sale del set point y lo abrimos acá para conectar. Como podemos ver, está en 8.83, 8.84 aproximadamente, y el voltaje del sensor vemos como sube y baja debido a que está girando sobre el eje y genera una diferencia potencial, y es rápido el proceso en el que se estabiliza. Entonces por eso no podemos ver cómo sube el voltaje, ¿no? Ok, bueno, entonces de aquí el voltaje que sale de esta etapa, por ejemplo, si desconectamos la realimentación de la bomba, por ejemplo, desconectamos el amarillo, esto lo hago para poder ir analizando el proceso, ¿no? Ya, ok, podemos ver, si tenemos aquí, ya tenemos solamente el set point de entrada, acá empieza a ir el control PID, entonces aquí tenemos la etapa proporcional, tenemos el mismo voltaje, pero invertido, ¿ya? Entonces, ahora acá está la etapa integral. Aquí vemos que está la etapa integral, ya que tenemos una resistencia en paralelo con el capacitor, y acá la etapa derivativa. Todas las salidas de estas etapas vienen y... Perdón, se me cayó el cable. Vienen y entran aquí a estos potenciómetros. Este es para la ganancia del proporcional, del integral y el derivativo. Entonces, como vemos, todas salen de sus etapas y vienen acá. Y estas tres a su vez se juntan en este sumador inversor para poder lograr la suma de todas estas señales, ¿no? Vamos a conectar aquí a la salida de la suma del PID y vemos que tenemos un voltaje casi aproximadamente el de set point invertido, y al final también se coloca un amplificador inversor para que ya sea directamente el voltaje de control, el cual llega acá a este OPAN, que es una etapa amplificadora donde tenemos un transistor TIP 31, un TIP 32 y como tal aquí la salida de la bomba que está acá. Ok, bueno, entonces ya como tenemos desconectada la realimentación, en este momento la vamos a conectar. Vemos cómo mueve el eje, y por ejemplo cuando se detiene, vemos que hay momentos instantes en los que se detiene, la bomba empieza a enviar más flujo de agua para poder lograr mover la realimentación. Incluso por ejemplo si ponemos el dedo, vemos cómo aumenta el flujo. No sé si se ve ahí, vemos cómo hasta la plaquita incluso se alza. Ahí vemos como manda como tipo pulsos de agua. Sin embargo ahí se eleva y se mantiene estable. Ya que estamos cortando la realimentación, es como que estuviéramos cortando el flujo de agua o obstruyéndolo. Esto haría como que disminuye. Entonces por eso el sistema envía más voltaje
para lograr que se siga el proceso PID y logre mover el eje. Bueno, por otra parte tenemos acá la etapa de las alarmas para el flujo mayor o menor. Por ejemplo, ahí estamos viendo que el flujo es mayor al 70%, se enciende una alarma verde. Y si bajamos, ya como vemos hasta se detiene, se enciende la alarma del 30%. Ok, aquí tenemos las dos potenciómetros para el voltaje de referencia de los OPAN con histéresis, para poder desplazar nuestra histéresis hacia un voltaje deseado.